Cuando una mujer está embarazada, pasa por una montaña rusa de cambios, desde cambios físicos, emocionales, pero también vibracionales. Sin embargo, nos enfocamos nada más en lo que siente la mamá, pero ese bebé viene también con alguna carga energética, alguna carga emocional directamente de su mamá, de su papá, del entorno, incluso de los abuelos. ¿Qué es el psiquismo fetal? Hoy un tema que viene a descubrir de alguna manera qué pasa detrás de esa barriguita que durante 9 meses se está desarrollando. Nuestro invitado, el doctor Gonzalo Medina Veledo, además de médico obstetra, investigador de estas emociones maternas. Bienvenido, porque además me encanta este tema, psiquismo fetal. Muchas gracias. Sí, estamos muy complacidos de estar acá en tu programa y acompañarlos a ustedes en la mañana de hoy. Mira, psiquismo fetal en su esencia no es más, hay muchas definiciones, pero tal vez la más adecuada para el entendimiento colectivo es que el psiquismo fetal no es más que la capacidad adaptativa que adquiere el bebé en base al desarrollo de los órganos de los sentidos durante los 280 días que dura el embarazo. Esto significa que en el momento del nacimiento, en donde se cambia de un ambiente de confort, como lo es estar dentro del vientre con temperatura adecuada, en un líquido amniótico que le da cero gravedad, el corazón y en las voces del entorno, de la madre, del padre, que le da esa sensación de plenitud y de bienestar, en el momento del nacimiento eso se pierde. Al perderse, si él no tuviera una capacidad cognitiva y psíquica previamente elaborada, él posterior al nacimiento sería un candidato a no seguir viviendo. A no seguir viviendo. Pero él tolera eso precisamente porque dentro de los órganos de los sentidos, el primero que se desarrolla es la audición. Seguidamente los demás, el olfato, el gusto, el tacto, la visión. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Con un estudio previo como médico obstetra e investigador de las emociones maternas, postulamos la importancia de las emociones en la conducción de precisamente ese psiquismo, porque si el bebé estando en el vientre materno tiene un entorno favorable porque su canal es la madre, él va a desarrollar y va a tener todas las herramientas para él, una vez que ocurre el nacimiento, tener una capacidad adaptativa idónea. Posteriormente fundamos una cátedra universitaria que se llama Psiquismo Fetal en la Escuela de Psicología de la Universidad Arturo Michelena en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Y nos hemos convertido en pioneros en esta cátedra, porque ninguna otra escuela de psicología tiene una cátedra similar. De manera que psiquismo fetal entonces es la capacidad adaptativa del bebé al momento del nacimiento. Por eso la importancia de que mamá, dentro de lo que pueda, tenga esas emociones equilibradas, incluso el entorno, lo que escucha ese bebé justamente estando dentro del vientre de mamá, va a ir marcando poco a poco cada uno de los procesos, ¿no? Durante esos 9 meses. Me hace un poquito de ruido, doctor, y le quiero hacer esta pregunta. En el caso que un bebé sea rechazado desde el día 1, por mamá o por papá, y que luego lo entregue a otra madre, lo dé en adopción o lo abandone, ¿cómo influye eso después justamente en esas emociones o en lo que vivió ese bebé durante 9 meses? Mira, la influencia es garrafal, porque la sensación de rechazo que puede ocurrir incluso antes del nacimiento, él la va percibiendo. Pero el bebé asume una conducta muy determinada, y es que él se echa la culpa. Él, en su forma de desarrollo, en su capacidad cognitiva en desarrollo, él considera que él es el culpable de ese rechazo y comienza a dar una serie de manifestaciones que desde el punto de vista biológico, como obstetra, como médico, nosotros podemos determinar los cuadros de sufrimiento fetal, etcétera, etcétera. Pero fíjate tú el impacto que esto genera. El rechazo de papá y de mamá, y posteriormente va a otra familia que por mucho amor que le dé, que trate de buscar la forma de solventar en cierto modo
esa condición o ese conflicto que él trae, aparentemente no se resuelve de un día para otro. De allí la importancia, Meredith, y ustedes, mis queridos amigas que están en sintonía del programa, de la educación que se dé a la pareja. Porque no solamente implica el que la madre o el padre diga no lo quiero, basta con que uno de ellos lo piense y desde el punto de vista de lo que nos dice la física cuántica, vibracionalmente, él capta esa sensación, esa realidad. Mira, ejemplos tengo muchísimos de cosas adversas y de cosas, y precisamente de cosas adversas y de cosas que estereotipan el pensamiento y la actitud y el comportamiento del bebé en el vientre materno. De modo pues que educando a la gestante en el manejo de sus emociones, educando a los padres desde antes de concebir, sí, desde antes de la concepción, nosotros podemos lograr la construcción de una mejor sociedad, porque vamos a tener bebés deseados, claro, vamos a tener bebés que no van a traer conflictos, vamos a tener bebés sanos, que no... además, ¿no? Sí, porque esta confianza y el cero conflicto va a hacer que ese embarazo se desarrolle de la manera más armónica posible. Claro. En el caso de que una persona diga, bueno, mira, yo sí quise tener un bebé, no hubo rechazo del papá, estuvo todo perfecto, pero resulta que, no sé, en mi cuarto mes de gestación hubo una pérdida familiar, hubo un accidente, hubo un shock. ¿Qué pasa en ese proceso cuando no podemos controlar el instante y luego nos damos cuenta que eso sucedió? Claro, es importante aclararles a ustedes que un estrés o una circunstancia ocasional no tiene efectos deleterios. El problema es cuando es persistente y constante. En nuestras investigaciones nosotros hemos determinado que el embarazo se divide en trimestres, o sea, los 9 meses para el común denominador, las 40 semanas para, que es el lenguaje obstétrico, la dividimos en 3 trimestres, primero, segundo y tercero. Desde el momento del inicio de la gestación a las 13 semanas es el primero, del 14 a las 26 es el segundo y de la 27 a la 40 es el tercer trimestre. Bueno, en nuestras investigaciones hemos detectado que el primero y el tercero hay una tendencia a trastornos emocionales, entre comillas, por la circunstancia del impacto de la noticia, el embarazo no deseado y una serie de factores como en el tercer trimestre. Mientras que en el segundo trimestre es el trimestre de estabilidad. Ese es el que va a equilibrar esa carga emotiva entre el primero y el tercero. Pero ahora imagínense ustedes, imagínate tú, Meredith, que tenga condiciones de trastornos emocionales en el segundo trimestre. Claro. Entonces vamos a tener 280 días de muy movidos y que hay una circunstancia muy particular. El bebé crece y se desarrolla o se protege. Y eso va a depender de ese switch que usted, mi querida amiga, pasa. Si sus emociones son positivas, alegres y adecuadas, él va a crecer y desarrollarse. Si vas a estar en constante estrés, en angustia permanente, entonces él se va a proteger. Si hay un evento como el que tú me acabas de decir, fue deseado, una cuestión fortuita, háblale a tu bebé. Dile la circunstancia que está ocurriendo y él a su nivel, él te lo va a entender. Porque fíjate, a partir de una forma muy precoz de las primeras semanas, la capacidad auditiva, él ya empieza a establecerla, empieza a desarrollarla. Y cuando culmina el embarazo, la condición auditiva está totalmente desarrollada estando en el vientre materno. Me encanta porque además es un momento en el cual podemos reprogramar a lo mejor ese primer shock de una mujer que dice yo no estaba buscando bebé, indistintamente de las circunstancias. Exacto. Porque puedes quererlo mucho, pero igual no lo estabas planificando, sigue siendo un shock, ¿no? Sí. Y poco a poco ir hablando con ese bebé, se puede reprogramar cada una de esas bioemociones, ¿no? Porque pueden quedar también muy marcadas en el cuerpo físico. Claro, y que hay una cosa muy interesante, él va a guardar toda esta información en el inconsciente, en el inconsciente de su bebé. Esto nos llevó con el tiempo a postular una teoría, y así
elaboramos una teoría que lleva por nombre influencias prenatales condicionantes, que son 4 influencias que usted, mi querida amiga, y tú, Mieridi, eres lo que eres hoy derivado de esas 4 influencias. Esas 4 influencias son las transgeneracionales, las concepcionales, las gestacionales y la manera como se nazca. La integración de esos 4 elementos trae como consecuencia la estructuración de la personalidad de ese individuo antes de nacer. Me gusta muchísimo eso y antes de irnos a un corte quiero hacerle esa pregunta. ¿Qué significa, por ejemplo, ese transgeneracional o ese concepcional? ¿Qué significan esas fases o esas estructuras? Nosotros venimos con una carga, por ejemplo, dentro de nuestro árbol familiar. ¿Cuál es el peso de mamá, papá, abuelas, abuelos? ¿Qué pasó en el momento desde antes de la concepción? O incluso, no sé si ustedes trabajan con el proyecto Sentido, los que mis padres querían o pensaban que yo iba a ser y cómo se desarrolló ese bebé. Incluso, ese bebé nació por cesárea. ¿Fue trágico el parto? ¿Fue un parto natural? ¿Todo eso influye, doctor? Desde el punto de vista transgeneracional tenemos conflictos no resueltos en la gestante. Esto es lo que comúnmente se denomina secretos familiares, que yo diría que no son tales secretos porque todos los integrantes de la familia saben del secreto, de eso no se habla. De eso es no otra se cosa. habla. Entonces, toda esta carga de circunstancias que hayan ocurrido en los abuelos, en los padres de ambos integrantes de la familia de papá y mamá, van a repercutir de una forma u otra en el bebé. Por aquel salto, porque cuando usted, mi señora amiga, estaba embarazada, su mamá estaba embarazada, todos sus óvulos se desarrollaron en el vientre de mamá. Esos mismos óvulos que ahora han permitido que con el espermatozoide de su pareja usted tenga ahorita un embarazo. El asunto es que todas las circunstancias del entorno que vivenció la madre, en donde estaba con la madre de ella, que viene siendo la abuela, todo eso se va a impregnar y se va a transmitir transgeneracionalmente, vibracionalmente, porque al fin y al cabo, si nos limitamos y nos vamos a la epigenética, todo es energía. Todo es El energía. ser humano, usted, mi querida amiga, se enamoró de su pareja por un intercambio de energía. Todos somos energía. Entonces, no hace falta, por eso que te comentaba en el segmento anterior, que el padre puede pensar incluso hasta un sexo que quiere y no se lo dice a la madre, pero el bebé lo capta. Y entonces él elabora una serie de estrategias que van a repercutir en un momento determinado al ocurrir el nacimiento. Entonces, esa carga transgeneracional, nosotros estudiamos el árbol genealógico, vemos, y como todo esto se graba en el inconsciente de la persona, se revive o puede ocurrir que al hacerlo consciente sane. Y al hacerlo consciente, sana y se libera, y entonces va como quien dice 0 kilómetros en ese embarazo. Claro, y por supuesto ese bebé va a nacer muchísimo más ligero de cargas, en este caso en el transgeneracional, pero me habló de otras etapas o de el otras concepcional, fases. ahí entramos de lleno en el proyecto Sentido. En el proyecto Sentido. Todo bebé que viene a esta encarnación, él trae un plan de vida. Así es. Y esto se va a conjugar con el proyecto, que por lo general es medio egoísta, porque es el deseo de los padres. El deseo de los padres, lo que queríamos que fuesen nuestros hijos. Sí, estamos claros. Entonces, lo ideal sería tratar de compaginar ambos elementos. Evidentemente, si no compagina, de todas maneras va a nacer, pero va a ser un niño que en el devenir de su vida va a tener ciertos tropiezos porque le choca el plan que él trae con el proyecto. Esto es más agravado cuando él es producto, es una concepción y anteriormente a él hubo un aborto, donde se busca en el inconsciente de la gestante reparar en el próximo embarazo la pérdida que tuvo, porque si hay algo que tenemos claro es que la mujer en su esencia tiene la maternidad enraigada en lo más profundo de su ser, y
indistintamente las causas que hayan ocasionado el aborto, ella siempre en su fuero interno, en su inconsciente, se lo va a responsabilizar. Sí. Entonces, cuando ella vuelve a salir embarazada, en su inconsciente reverbera, esto es para compensar esa pérdida. Ahora imagínense usted, mi querida amiga, si el bebé trae un plan, usted le pone un proyecto y adicionalmente le pone una carga emotiva que pertenece a una pérdida. Fíjense todo el conflicto que va a ocasionar en el bebé. Entonces, esa es la influencia concepcional que se une con el embarazo no deseado, con cosas tan triviales como, por ejemplo... Hasta la economía, sí, lo que estaba pasando en ese momento económicamente. Exacto. O bueno, no sé cuáles eran los verdaderos sentimientos con mi pareja, todo eso va a influir. Todo eso va a influir, el embarazo, no, el sexo. El sexo. Yo quiero varón, yo quiero hembra. Hoy en día se ha puesto como muy de moda utilizar una serie de globos y tal, y alguien en la familia sabe cuál es el sexo y entonces rompen el globo. Pero si uno es perspicaz y observa, se da cuenta que uno de los dos integrantes... Se pone triste. Se ríe, pero se le nota la tristeza, y eso lo está captando el bebé. Claro. Eso lo está captando el bebé. En este caso, en el proyecto Sentido, antes de concebir, ¿no?, a un bebé, si se ha vivido justamente una pérdida, hay que hacer una liberación y una cantidad de terapias para poder sanar no solamente el cuerpo físico, sino también el vibracional, ¿cierto? Claro, claro. Y eso nosotros lo utilizamos, estamos muy enraigados con este proyecto creado por Marc Frechet hace unos cuantos años, y él fue pionero en esto. Ustedes, si vamos a elaborar una mesa, nosotros la idealizamos primero, y cuando la tenemos hecha es el sentido del por qué hicimos esa mesa. Y si no sale igual como lo teníamos pensado, entonces ahí es donde justamente hay un choque y hasta ciertas enfermedades se pueden desarrollar. Ahora, me quedan dos etapas más que me mencionó. ¿Cuáles son? Gestacional. Gestacional. Las influencias gestacionales están directamente relacionadas con las emociones. Soy un convencido, Meredith, y ustedes, mis queridas amigas, como obstetra que soy, que en manos precisamente del obstetra está el futuro de una sociedad. Porque en la medida en que el obstetra educa a la gestante en el manejo de sus emociones, usted, mi querida amiga, va a educar a su bebé estando en el vientre materno, porque la primera escuela es el útero materno. Y entonces, desde este punto de vista, vamos a manejar, a enseñarles, a instruirle cómo manejar sus emociones. Te decía en el segmento anterior, el bebé crece y se desarrolla o se protege, y todo está directamente relacionado con el estado emocional materno. Usted puede tener un estado o un trastorno emocional pasajero y no pasa nada, porque tampoco vamos a hacer, decir a rajatabla no, que, y es que somos humanas, somos seres humanos, humanas. Y aparte que hay un influjo hormonal, ambigüedad. Claro, y vale la pena llorar o sentirme triste. La cuestión es cuando se hace constante. Y se hace crónico. Y la última influencia es la manera como se nace. Al conocimiento del día de hoy, el bebé es el predictor de cuándo nacer. Sí. El bebé es el que dice cuándo yo quiero nacer. De manera que cuando se planifica lo que yo he llamado cesáreas por complacencia, se planifica una cesárea, que no es una causa, una emergencia que la justifique, le estamos quitando la autonomía a ese bebé de decisión, porque el que decide cuándo nacer es el bebé. Él nacerá, pero el ejemplo que vamos y que les voy a colocar, que les voy a poner, es la persona que en etapa adulta nunca concluye una meta, y no lo hace porque en su inconsciente reverbera: cuando tuve la oportunidad de decidir, otros decidieron por mí. Que son justamente esas cesáreas que a lo mejor se planifican por mamá, papá, y donde de alguna forma se activa o se reactiva mucho más fuerte el proyecto Sentido de los papás, más no la misión de vida del bebé. Exacto, ¿no? Y fíjate cuando, por eso yo lo llamo cesáreas de complacencia, por comodidades facultativas, por comodidad de la paciente, porque yo quiero que nazca determinado día porque mi abuelo o tal tío nació en esa época, hasta llegar al punto de colocarle el nombre de un ancestro. Que también tiene un peso grandísimo en esa historia transgeneracional. Pero ese es otro tema para un programa completo. Pero te das cuenta, y se dan cuenta ustedes, mis queridas amigas y amigos, que estas influencias condicionan la estructuración de la personalidad del nuevo ser.
es lo que lo va a marcar. Las influencias transgeneracionales, las concepcionales, las gestacionales y el modo del nacimiento. Ahora, fíjese algo, hemos hablado muchísimo, ¿no? Y usted es investigador de estas emociones maternas, pero ¿cómo influye papá? ¿Cómo influyen las emociones de papá, la decisión de papá, el momento del parto, teniendo o no papá, la figura masculina? Claro, fíjate, tiene una importancia capital, porque en la medida, vamos primero al episodio convencional, la presencia del padre, si él le da armonía, alegría y paz a la gestante va a desarrollar sus hormonas positivas que van a influir en el bebé y el bebé va a crecer y desarrollarse de la manera más armónica posible. Cierto. Ese sería el principio de lo ideal. Ese sería el ideal, ¿no? Ese sería el ideal. Pero cuando hay esta falta paterna, él capta. Porque acuérdate que desde el punto de vista biológico, él tiene la constitución y la configuración de dos células, tanto de padre como de madre. Y esa ausencia va a remarcar una serie de circunstancias, aparte de que también trae toda una carga transgeneracional por esa vía. Claro. Entonces, ese rechazo del bebé es lo que muchas veces justifica esos partos pretérminos o esas complicaciones que en un momento determinado, con un embarazo, con una evolución aparentemente todo normal y de repente hay algún tipo de trastorno. Desde el punto de vista biológico, como médico te puedo decir, uno le da una justificación biológica, pero ahora como investigador yo le doy, aparte de eso, otra connotación que contempla lo social, lo cultural, lo psicológico y lo espiritual. Y lo espiritual, y eso le agradezco tanto porque nos hemos dado cuenta que antes, ¿no? La ciencia era simplemente está en la barriga, influye, naciste y ya. Y ahora nos damos cuenta que las emociones, pero también las energías y la parte espiritual tienen una carga tan importante en el desarrollo de ese bebé y de la propia madre, incluso de la energía con el padre, que quizás no se ven reflejados los primeros años o los primeros meses del nacimiento, pero tarde o temprano eso va a salir en el inconsciente. Claro, todo eso se graba. Todo en la memoria celular está grabado. Y tocas el tema importante, porque mira, cuando yo comencé en estas lides, mis colegas me decían, pero ¿cómo vas a hablar de que el bebé? Porque yo la primera premisa que di en un congreso médico, el bebé aprende y memoriza desde etapas muy precoces en el vientre materno. Y eso generó un escándalo. Y yo le decía, no, ¿y por qué se escandaliza? Y me comentaban, no, porque es que el desarrollo de todo su sistema neurológico va progresivo, pero más adelante. Le digo, ¿y dónde queda la memoria celular? Claro. Las 50 billones de células, para utilizar una frase de el célebre libro de Lipton, que es la biología de la creencia, te habla precisamente de eso, de que en esas 50 billones de células es el receptor de todo ese aprendizaje y esa memoria desde etapas muy precoces. Entonces usted, mi querida amiga, con lo que le voy a decir, se va a quedar en el sitio, pero 12 horas después de la concepción, ya hay un diálogo molecular inconsciente entre usted y su bebé. Yo necesito una tercera parte de este programa. Con mucho gusto. Porque estoy completamente encantada de este tema. Yo ya estoy para ser abuela, pero ahora entiendo que el ser madre fue todo un proceso y si le dejamos la carga a ellos mucho más ligera, bueno, va a ser, como usted dice, un mundo completamente distinto. Sus redes, si quieren estar en contacto, asesoría, necesito armonizar mi embarazo. Armonía fetal por Instagram. Ahí tienen el contacto directo conmigo, aparte de que diariamente colocamos toda una serie de posts que de una forma u otra contribuyen a enaltecer y exaltar lo que es la educación prenatal. Hacemos también consultas vía online. Claro. Todo el contacto en el perfil de Instagram, ahí dice contacto y allí hacen cualquier tipo de pregunta y con muchísimo gusto no solamente les responderé, sino es que también con muchísimo gusto vendría la tercera parte. Por supuesto, y quedamos aquí públicamente muy pendientes de eso. Gracias, doctor, gracias a ustedes en casa, a ustedes, mamita. Esperamos que todas estas herramientas les hagan bien y desarrollen un embarazo pleno. Mil bendiciones. Recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz y chao, chao.